En medio de una audiencia de divorcio, una mujer embarazada es humillada públicamente por la nueva pareja de su exmarido. Pero cuando el juez revela pruebas ocultas de manipulación y crueldad, la verdad cambia el rumbo delante de todos. De ese tribunal no surge solo una decisión legal. Nace la fuerza de una madre que se niega a ser silenciada. La mañana llegó con un cielo nublado sobre Madrid. El edificio del Palacio de Justicia, en el corazón de la capital española, ya estaba concurrido desde temprano. Personas subían y bajaban las escaleras de mármol, abogados cargaban carpetas voluminosas, funcionarios transitaban por los pasillos con pilas de expedientes. En el tercer piso, el juzgado de familia esperaba una audiencia de divorcio más. Una historia más de separación, un fin anunciado más de una relación que un día prometió ser eterna. Marina Almeida llegó al tribunal a las 8:30 de la mañana. Sus pasos eran lentos, cuidadosos. Con 6 meses de gestación, cada movimiento exigía más esfuerzo del que estaba acostumbrada. Vestía una blusa azul claro y un pantalón de tela ligera, sin adornos, sin maquillaje pesado. Solo un pintalabios discreto y el cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla. Sus manos descansaban instintivamente sobre el vientre redondeado, como si protegiera no solo al bebé, sino también a sí misma de lo que estaba por venir. Entró en la sala de audiencias acompañada de su abogada, doctora Claudia Ferreira, una mujer de mediana edad con expresión seria y mirada atenta. Claudia conocía bien ese tipo de caso. Había visto a tantas mujeres en esa misma posición, enfrentando no solo la disolución de un matrimonio, sino también la humillación pública y el abandono emocional. Marina era una más, pero Claudia sabía que cada historia llevaba su propio dolor, su propia lucha. Marina eligió un asiento en los primeros lugares, cerca de la mesa donde se sentarían los abogados. La sala aún estaba vacía, pero pronto comenzaría a llenarse. Respiró hondo, sintiendo el peso de la situación. Allí, en ese espacio frío y formal, se decidiría su futuro y el del hijo que esperaba. Allí se determinaría si tendría paz o si seguiría siendo blanco de ataques y manipulaciones. Allí, el hombre que un día juró amarla intentaría convencer a un juez de que ella era inestable, exagerada, incapaz. Los minutos pasaron despacio. Marina observaba a cada persona que entraba. Algunos eran abogados que saludaban a Claudia con asentimientos discretos. Otros eran curiosos, personas que frecuentaban audiencias públicas como quien asiste a un espectáculo. También había periodistas locales, atraídos por la repercusión que el caso había ganado en las últimas semanas. Al fin y al cabo, no todos los días, un conocido empresario de la ciudad se veía envuelto en un escándalo de infidelidad y abandono de su esposa embarazada. Marina intentó no pensar en eso. Intentó no importarle las miradas de juicio, los susurros bajos, la sensación de estar siendo observada como si fuera una pieza de museo. Pero era difícil, muy difícil. Fue entonces cuando lo oyó. El sonido de los tacones altos resonando por el pasillo. Un sonido rítmico, cadencioso, intencional. Marina sintió un nudo en el estómago. Sabía quién era incluso antes de verla. Conocía esa forma de andar, esa manera de imponerse en el ambiente, esa necesidad de ser notada. Jessica Moreira entró en la sala como quien entra en un escenario. Llevaba un vestido rojo ajustado, tacones de aguja, cabello rubio perfectamente cepillado cayendo sobre los hombros. Sus labios estaban pintados de un rojo vibrante que combinaba con el vestido. Llevaba un bolso de diseñador y exhibía una sonrisa confiada, casi arrogante. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrar a Marina. Y cuando la encontraron, la sonrisa se amplió. Caminó deliberadamente hasta donde Marina estaba sentada. No había necesidad de pasar por allí, pero Jessica se aseguró de hacerlo. Se detuvo junto al banco, miró el vientre de Marina y soltó un suspiro. Teatral. «Vaya, qué calor hace hoy, ¿verdad?», dijo Jessica abanicándose con la mano. «Me imagino lo difícil que debe ser para ti, embarazada así. Debes estar agotada». Marina no respondió.
Mantuvo los ojos fijos al frente, las manos aún sobre el vientre. La doctora Claudia, a su lado, lanzó una mirada severa a Jessica, pero tampoco dijo nada. Sabía que cualquier reacción sería exactamente lo que ella quería. ¿Es verdad que las embarazadas se ponen muy emotivas? Jessica continuó, fingiendo inocencia. Oí decir que todo se convierte en un drama, un llanto aquí, una crisis allá. Debe ser difícil controlar. Las emociones, me imagino. Algunas personas en la sala comenzaron a prestar atención. Los murmullos bajos cesaron. Todos querían ver qué pasaría. Marina respiró hondo, sintiendo cómo las lágrimas se formaban en sus ojos, pero no permitió que cayeran. No le daría a Jessica esa satisfacción. Jessica se inclinó ligeramente, acercándose más. «Sabes, Marina, solo quería que supieras que no hay resentimientos de mi parte. Lo que pasó entre tú y Rodrigo fue natural. Las personas se distancian cuando ya no tienen conexión. No es culpa de nadie». Marina cerró los ojos por un momento. Sintió la rabia subir, caliente y sofocante, pero la mantuvo atrapada dentro de sí. No era el momento, no allí. Por cierto, Jessica levantó la mano izquierda, exhibiendo un anillo de diamante que brillaba bajo la luz de las lámparas fluorescentes. Rodrigo me dio esto ayer. Lindo, ¿verdad? Dijo que quería que me sintiera especial. Y me siento muy especial. La doctora Claudia tocó el brazo de Marina, un gesto de apoyo silencioso. Marina abrió los ojos y miró a Jessica por primera vez. Sus ojos estaban llorosos, pero su expresión no era de derrota, era de algo más profundo, algo que Jessica no pudo descifrar completamente. «Estarás bien», dijo Jessica aún sonriendo. «Sé que ahora parece difícil, pero con el tiempo lo entenderás. Y seguirás adelante. Todos lo hacen». Se alejó entonces, caminando hasta el otro lado de la sala, donde se sentó con la misma pose ensayada de siempre. Cruzó las piernas, se arregló el cabello y esperó. Esperó la llegada de Rodrigo. Esperó la audiencia. Esperó el momento en que podría presenciar la definitiva desintegración de la mujer que antes ocupaba el lugar que ahora era suyo. Marina permaneció inmóvil. Las manos le temblaban ligeramente sobre el vientre. Sentía al bebé moverse, como si percibiera la tensión de la madre. Susurró bajito, solo para sí misma y para su hijo, palabras de consuelo que intentaban calmar a ambos. Más personas entraron en la sala. El murmullo aumentó. Todos sabían que aquella no sería una audiencia común. Todos esperaban el espectáculo. Pero Marina no quería ser un espectáculo, quería solo justicia. Quería solo que alguien, finalmente, viera la verdad detrás de las máscaras. Y entonces él llegó. Rodrigo Almeida entró por la puerta con la postura confiada de quien está acostumbrado a tener el control. Alto, de hombros anchos, cabello canoso bien cortado, traje gris impecable. A sus 45 años, era dueño de una de las mayores constructoras de Madrid. Tenía prestigio, dinero, influencia, y usaba todo eso como armas. Saludó a algunos conocidos con asentimientos y sonrisas cordiales. No miró a Marina. Pasó por ella como si no existiera, como si aquella mujer embarazada sentada en el banco no fuera la misma con quien compartió 15 años de vida. Se dirigió directamente a donde estaba Jessica, se sentó a su lado y le dio un beso rápido en la mejilla. El gesto fue intencional, público, una declaración. Marina desvió la mirada. No soportaba ver, no soportaba sentir la puñalada que aquello representaba. La doctora Claudia abrió la carpeta que llevaba, comenzando a revisar documentos, preparándose para lo que vendría. Sabía que la batalla sería dura. Sabía que Rodrigo no escatimaría esfuerzos para salir victorioso, pero también sabía que tenía en sus manos algo que él desconocía, algo que podría cambiar completamente el rumbo de aquella audiencia. Faltaban pocos minutos para el inicio. La sala estaba casi llena. El ambiente era denso, cargado de expectativa y tensión. Marina cerró los ojos una vez más y rezó en silencio. Pidió fuerzas, pidió coraje. Pidió que la verdad finalmente saliera a la luz.
porque allí, en aquella mañana nublada en Madrid, no se decidiría solo un divorcio. Allí se decidiría si una mujer tendría el derecho de reconstruir su vida lejos de quien la destruyó. Allí se decidiría si un bebé crecería en un ambiente de paz o de constante manipulación. Allí se decidiría si la justicia realmente existía o si era solo otra palabra bonita sin significado real. El silencio repentino que invadió la sala fue roto por el sonido de la puerta lateral abriéndose. Todos se levantaron instintivamente. El doctor Enrique Tavares entró en el recinto con pasos firmes y postura solemne. Era un hombre de unos 60 años, cabello canoso peinado hacia atrás, gafas de montura discreta y expresión que mezclaba seriedad y compasión. 28 años de carrera en la magistratura le habían enseñado a leer a las personas, a percibir mentiras disfrazadas de verdades, a identificar manipulaciones escondidas bajo discursos bien elaborados. Caminó hasta la mesa central, se acomodó en su silla y se ajustó las gafas mientras observaba rápidamente el ambiente. Sus ojos recorrieron los rostros presentes. Notó la tensión en el aire, las expresiones contraídas, el malestar mal disimulado de algunos. Notó especialmente a la mujer embarazada, sentada en los primeros bancos, con las manos protectoras sobre el vientre y los ojos rojos de quien luchaba por contener las lágrimas. Notó también a la otra mujer, de rojo, con una sonrisa demasiado confiada para quien estaba en un tribunal. «Buenos días a todos», dijo el juez, su voz grave resonando por la sala. «Estamos aquí para la audiencia de divorcio del expediente número 3416/2024. Demandante, Rodrigo Enrique Almeida. Demandada, Marina Santos Almeida. Solicito que todos permanezcan en silencio durante los procedimientos. Cualquier manifestación inadecuada resultará en la expulsión inmediata de la persona del recinto. Este es un espacio de justicia, no de espectáculo». El mensaje fue claro y directo. Algunos de los curiosos se acomodaron en los bancos, avergonzados. Jessica mantuvo la sonrisa, pero algo en su mirada vaciló por una fracción de segundo. «Que los abogados se presenten», continuó el doctor Enrique. Del lado de Rodrigo se levantó un hombre de traje azul marino, corbata impecable y carpeta de cuero en las manos. Doctor Alberto Méndez representando al demandante, Rodrigo Enrique Almeida, Excelencia. Doctora Claudia Ferreira representando a la demandada Marina Santos Almeida, dijo la abogada de Marina, levantándose brevemente antes de sentarse de nuevo. El juez asintió, tomando notas en su cuaderno. «Muy bien. Doctor Alberto, puede empezar». El abogado de Rodrigo se levantó con la confianza de quien ya había ensayado cada palabra. Abrió la carpeta, sacó algunos documentos y comenzó. «Excelencia, mi cliente busca en esta acción el divorcio consensual, con reparto equitativo de los bienes adquiridos durante el matrimonio y regulación de visitas al hijo que está por nacer. Me gustaría resaltar que el señor Rodrigo Almeida siempre ha sido un marido servicial y un futuro padre dedicado. Sin embargo, la relación conyugal se volvió insostenible debido a diferencias irreconciliables. Mi cliente está dispuesto a colaborar financieramente con todas las necesidades del niño y desea mantener una relación sana y presente en la vida del menor». Marina sintió la rabia hervir dentro de sí. Diferencias irreconciliables, como si el motivo de la separación fuera algo abstracto, algo sin nombre ni rostro, como si no hubiera una mujer de rojo sentada allí, exhibiendo un anillo como trofeo de conquista. La doctora Claudia se levantó. «Excelencia, con la debida venia, debo impugnar la narrativa presentada por la defensa del demandante. Este no es un caso de divorcio consensual. La señora Marina no está de acuerdo con los términos propuestos por el señor Rodrigo, especialmente en lo que respecta a la guarda y las visitas. Tenemos pruebas de que el ambiente ofrecido por el demandante no es adecuado para el bienestar emocional del niño». El doctor Alberto puso los ojos en blanco discretamente. «Excelencia, la defensa de la demandada está intentando pintar a mi cliente como un villano cuando en realidad él es solo un hombre que decidió seguir adelante después del fin de una relación que ya no funcionaba. No hay nada de malo en eso.
No hay nada de malo en abandonar a una esposa embarazada, replicó Claudia, su voz firme y controlada. No hay nada de malo en exponer a esa mujer a situaciones humillantes y degradantes. Objeción, Excelencia. El doctor Alberto levantó la voz. La defensa de la demandada está intentando apelar a lo emocional sin presentar hechos concretos. Hechos concretos son exactamente lo que tenemos, respondió Claudia, abriendo su carpeta y sacando un sobre grueso. Y pretendemos presentarlos en el momento adecuado. El juez levantó la mano, pidiendo silencio. Orden, por favor, mantengamos. La civilidad. Doctor Alberto, continúe su exposición. El abogado asintió. Como decía, Excelencia, mi cliente reconoce sus responsabilidades. Es consciente de que el fin del matrimonio ocurrió en un momento delicado, pero esto no lo convierte en un padre ausente o irresponsable. Además, me gustaría llamar al propio señor Rodrigo para que preste su declaración. Rodrigo se levantó y caminó hasta el espacio reservado para testigos. Prestó el juramento de rigor y se sentó, ajustándose el traje con movimientos calculados. Su rostro exhibía una expresión seria, casi contrita, como si cargara el peso de una decisión difícil. Señor Rodrigo, comenzó el doctor Alberto, ¿podría explicar al juez qué llevó al término del matrimonio? Rodrigo suspiró como si aquella fuera una pregunta dolorosa. Fue difícil, doctor, muy difícil. Marina y yo estábamos juntos desde hacía 15 años. Construimos una vida, una historia. Pero en los últimos meses me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no hablábamos. Ella estaba siempre irritada, siempre insatisfecha. Lo intenté, de verdad intenté mantener el matrimonio, pero llegó un punto en que me di cuenta de que me estaba haciendo daño continuar en una relación donde ya no había amor. Marina apretó los puños. Cada palabra era una mentira cuidadosamente elaborada. Cada frase era una distorsión de la realidad. ¿Y cuándo supo del embarazo?, preguntó el abogado. Me alegré, claro, Rodrigo respondió prontamente. Siempre quise ser padre, pero también me preocupé. Marina estaba emocionalmente inestable. Cualquier cosa era motivo de discusión. Ella interpretaba todo de forma exagerada. Empecé a temer por su bienestar y el del bebé. ¿Inestable? Claudia se levantó. Excelencia, ¿puedo interrogar al testigo? Puede, asintió el juez. Claudia caminó hasta Rodrigo, sus ojos fijos en los de él. Señor Rodrigo, usted afirma que su esposa estaba emocionalmente inestable. ¿En qué momento exactamente empezó usted a pensar eso? Como dije, en los últimos meses del matrimonio. Interesante. Claudia hojeó algunos papeles. Porque de acuerdo con los registros médicos de la señora Marina, nunca fue diagnosticada con ningún tipo de inestabilidad emocional. De hecho, su obstetra atestigua que está psicológicamente sana y apta para cuidar de un niño. No dije que fuera diagnosticada. Rodrigo corrigió rápidamente. Dije que estaba actuando de forma inestable. Es diferente. Entiendo. ¿Y esa inestabilidad se manifestaba cómo? Rodrigo dudó por una fracción de segundo. Lloraba mucho. Se ponía paranoica. Creía que le estaba ocultando cosas. ¿Y lo estaba?, preguntó Claudia, su voz tranquila pero penetrante. No sé de qué está hablando. Voy a reformular. Claudia volvió a su mesa y tomó otro documento. Señor Rodrigo, ¿en algún momento durante los últimos 6 meses de matrimonio usted mantuvo una relación extramatrimonial? La sala entera contuvo la respiración. Jessica descruzó las piernas y se inclinó ligeramente hacia adelante. Rodrigo mantuvo la expresión controlada, pero sus ojos delataron un destello de irritación. Marina y yo ya estábamos separados emocionalmente, respondió eligiendo las palabras con cuidado. Lo que pasó después de eso no debería considerarse infidelidad. ¿Después? Claudia levantó una ceja. ¿Podría especificar esa línea temporal? El doctor Alberto se levantó. Excelencia, no veo relevancia en esta línea de interrogatorio. El divorcio ya es un hecho. Lo que importa ahora es la regulación de la guarda y las obligaciones. La relevancia, respondió Claudia antes de que el juez pudiera hablar.
Está en el carácter del demandante y en su capacidad de ofrecer un ambiente sano para el niño. Si fue capaz de traicionar la confianza de su esposa, si fue capaz de manipular situaciones y narrativas, eso debe ser considerado. El juez reflexionó por un momento. Prosiga, doctora Claudia, pero sea objetiva. Sí, Excelencia. Ella volvió su atención a Rodrigo. Señor Rodrigo, ¿usted conoció a la señorita Jessica Moreira antes o después de comunicar a su esposa el deseo de separarse? Rodrigo abrió la boca, la cerró y luego respondió. Antes, pero éramos solo amigos. Solo amigos, repitió Claudia, un tono de incredulidad en la voz. Amigos que ahora viven juntos. Amigos que intercambian anillos de compromiso. Amigos que, según testigos, fueron vistos en situaciones románticas mientras usted aún estaba casado. La máscara de control de Rodrigo comenzó a resquebrajarse. Su mandíbula se tensó. Y Marina, por primera vez desde que había entrado en aquella sala, sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de sí. El clima en la sala cambió completamente. Lo que antes era solo una audiencia de divorcio, más ahora se transformaba en algo mayor. Las personas en los bancos se inclinaban hacia adelante atentas a cada palabra. Los periodistas tomaban notas frenéticas, y Marina, que hasta entonces se había mantenido quieta e invisible, comenzaba a sentir que quizás, solo quizás, alguien finalmente estaba dispuesto a escuchar la verdad. La doctora Claudia volvió a su mesa y sacó de la carpeta un conjunto de hojas grapadas. Eran impresiones de conversaciones, mensajes intercambiados vía aplicación de celular. Las levantó para que el juez pudiera verlas. Excelencia, me gustaría presentar como prueba material las conversaciones entre el señor Rodrigo y la señorita Jessica Moreira, fechadas de marzo a julio de este año. En estos mensajes queda evidente que la relación entre ambos comenzó mucho antes de la separación oficial de la pareja. Objeción. El doctor Alberto se levantó bruscamente. ¿Cómo se obtuvieron esos mensajes? Si fue de forma ilícita, no pueden ser aceptados como prueba. Fueron obtenidos del celular de la propia señora Marina, explicó Claudia con calma. El señor Rodrigo, durante el matrimonio, usaba la tableta de ella para acceder a sus mensajes cuando su celular estaba sin batería. Las conversaciones quedaron sincronizadas en el dispositivo. No hubo invasión de privacidad, solo acceso a información que estaba disponible en un aparato que pertenecía a mi cliente. El juez extendió la mano. Tráigalas para análisis. Claudia entregó los documentos al oficial de justicia, quien los llevó hasta la mesa del doctor Enrique. El magistrado comenzó a leer, sus ojos recorriendo las líneas con atención creciente. A medida que leía, su expresión se volvía más severa. Volteaba las páginas despacio, absorbiendo cada detalle. Rodrigo estaba visiblemente incómodo. Se movía en la silla, se ajustaba la corbata, cruzaba y descruzaba los brazos. Jessica, a su lado en el banco, había perdido la sonrisa confiada. Sus ojos ahora mostraban preocupación. Después de unos minutos de lectura, el juez levantó los ojos y miró fijamente a Rodrigo. Señor Rodrigo, en estos mensajes fechados en abril, 2 meses antes de que usted comunicara oficialmente a su esposa el deseo de separarse, hay una conversación en la que usted le dice a la señorita Jessica, y cito, «Necesito salir de esto con cuidado. Ella no puede sospechar nada antes del momento justo. Cuando le diga lo del bebé, le será más difícil reaccionar. ¿Usted confirma que escribió eso?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo abrió la boca, pero ningún sonido salió inmediatamente. Finalmente respondió, la voz un poco más débil que antes. Estaba confundido en aquella época. No sabía cómo manejar la situación. Confundido, repitió el juez, su voz destilando escepticismo. Usted no parece confundido en estos mensajes, señor Rodrigo. Usted parece bastante decidido. Hay incluso una conversación donde usted y la señorita Jessica discuten detalles sobre la guarda del niño antes incluso de que el bebé nazca. Esto me preocupa profundamente. La doctora Claudia aprovechó el momento. Excelencia, me gustaría llamar a la señorita Jessica Moreira para que declare.
El juez asintió. Señorita Jessica, por favor, acérquese para prestar declaración. Jessica dudó por un momento, pero no había elección. Se levantó, se alisó el vestido rojo y caminó hasta el lugar destinado a los testigos. Prestó juramento y se sentó, intentando recuperar la compostura que había mostrado al entrar en la sala. La doctora Claudia no perdió tiempo. Señorita Jessica, ¿usted conoció al señor Rodrigo en qué circunstancias? Somos amigos desde hace algunos años, respondió. Jessica, la voz firme pero no tan confiada como antes. Lo conocí en un evento de negocios. ¿Y cuándo esa relación de amistad se volvió romántica? Jessica se echó el cabello hacia atrás, un gesto que parecía automático, un intento de mantener la fachada de control. Después de que él y Marina decidieran separarse, Rodrigo me buscó porque estaba emocionalmente afectado. Yo solo le ofrecí apoyo. «Apoyo», replicó Claudia. «¿Qué tipo de apoyo exactamente?» «Conversación, compañía». Él estaba pasando por un momento difícil. Claudia tomó otro documento. En los mensajes de mayo, usted le escribió al señor Rodrigo: «Cuando te sientas libres de ella definitivamente, podremos vivir como siempre quisimos». ¿Puede explicar qué quiso decir con librarse de ella? Jessica palideció ligeramente. Quise decir cuando el divorcio fuera oficializado, nada más que eso. ¿Solo eso? Claudia continuó. Porque en otro mensaje fechado en junio, usted le sugiere al señor Rodrigo que debería cuestionar la capacidad mental de la señora Marina para cuidar del bebé. ¿Por qué una amiga, ofreciendo solo apoyo emocional, se involucraría en sugerencias de ese tipo? Estaba preocupada por él, Jessica replicó, una nota defensiva en la voz. Marina lo estaba volviendo loco con sus acusaciones. Ella veía traición donde no la había. Era paranoia. Marina sintió las lágrimas regresar, pero esta vez no eran de dolor. Eran de indignación. Había sido llamada paranoica durante meses. Rodrigo la había convencido de que estaba imaginando cosas, de que las señales que veía eran fruto de sus hormonas descontroladas. Y ahora, allí, delante de todos, la prueba de que ella nunca había estado imaginando nada. Paranoia, dijo Claudia, su voz cortante. Interesante que use esa palabra, porque por las evidencias aquí presentadas, la señora Marina tenía todas las razones para desconfiar. ¿No cree? Jessica no respondió inmediatamente. Sus ojos buscaron los de Rodrigo, como si buscara orientación. Él desvió la mirada. «Señorita Jessica», el juez intervino, «me gustaría que respondiera a la pregunta de la abogada». «No tengo que explicar mis sentimientos», dijo Jessica, su voz recuperando un tono de arrogancia. «Rodrigo eligió estar conmigo. Eso debería decirlo todo». «En realidad», la doctora Claudia replicó, «lo que eso dice es que el señor Rodrigo tomó una decisión mientras aún estaba casado y usó subterfugios para esconder esa decisión de su esposa embarazada. Esto no es solo antiético, es cruel». «Objeción», el doctor Alberto prácticamente gritó. «La abogada está haciendo juicios, morales, no jurídicos». «Sostenida», dijo el juez. «Doctora Claudia, mantenga el foco en los hechos». «Sí, Excelencia». Ella volvió su atención a Jessica. «Señorita Jessica, ¿usted estuvo presente en algún momento en que la señora Marina fue humillada o irrespetada?» Jessica frunció el ceño. «No sé de qué está hablando». «Permítame refrescar su memoria». Claudia tomó otra hoja de papel. Testigos afirman que el último sábado, cuando la señora Marina fue a buscar algunas de sus pertenencias a la casa donde residía con el señor Rodrigo, usted estaba presente e hizo comentarios despectivos sobre su apariencia física y su estado emocional. ¿Es eso verdad? Yo estaba en mi casa, respondió Jessica levantando la barbilla. Tengo derecho a decir lo que pienso. ¿Su casa? Marina no pudo contenerse. La palabra salió como un susurro doloroso, pero lo suficientemente alto para ser escuchada por muchos en la sala. Esa era su casa, la casa que ella había ayudado a amueblar, a decorar, a transformar en hogar. Y ahora Jessica la llamaba suya.
El juez volvió su atención a Marina. Vio el dolor estampado en su rostro. Vio las manos temblar sobre el vientre. Vio a una mujer siendo destrozada y tratando de mantenerse entera por el hijo que llevaba. «Señorita Jessica», dijo el juez, su voz ahora más firme, «quiero dejar algo muy claro. Este tribunal no es un escenario para demostraciones de superioridad o humillación. Si usted hizo comentarios ofensivos a la señora Marina, eso será tomado en consideración en mi decisión. El niño que está por nacer merece crecer en un ambiente de respeto, no de hostilidad». Jessica abrió la boca para responder, pero la mirada severa del juez la hizo reconsiderar. Se calló. «Puede volver a su lugar», dijo el doctor Enrique. Jessica se levantó y volvió al banco, junto a Rodrigo, pero el aire triunfante que exhibía al entrar en la sala había desaparecido completamente. Ahora había miedo. Y Marina, por primera vez en meses, sintió que no estaba sola en aquella lucha. La doctora Claudia se volvió hacia donde Marina estaba sentada. Sus ojos se encontraron en un momento de comprensión silenciosa. Era la hora, el momento que Marina había temido y al mismo tiempo deseado, la oportunidad de finalmente hablar, de poner en palabras todo lo que había guardado dentro de sí durante meses. «Excelencia», dijo Claudia, «me gustaría llamar a la señora Marina Santos Almeida para que preste su declaración». Marina respiró hondo. Sintió al bebé moverse dentro de ella, como si de alguna manera supiera que aquel era un momento decisivo. Se levantó despacio, apoyándose ligeramente en el respaldo del banco. Caminó hasta el lugar designado, cada paso una afirmación de que estaba allí, viva, resistiendo. Prestó el juramento con voz suave, pero clara. Se sentó, se ajustó la blusa sobre el vientre y esperó. El juez la observaba con atención. Había compasión en sus ojos, pero también una búsqueda de la verdad. «Señora Marina», comenzó la doctora Claudia con gentileza, «sé que este es un momento difícil, pero necesito que usted cuente, con sus propias palabras, lo que ha vivido en los últimos meses». Marina miró sus propias manos. Estaban temblando. Las entrelazó, intentando encontrar firmeza en ellas. Entonces levantó la vista hacia la sala repleta de personas. Vio a Rodrigo, que desviaba la mirada. Vio a Jessica, que la miraba con desprecio mal disimulado. Vio a los curiosos, a los periodistas, a los desconocidos, y decidió que ya no le importaba lo que pensaran de ella. «Lo intenté», comenzó, y su voz estaba más firme de lo que esperaba. «Durante meses intenté salvar mi matrimonio. Incluso cuando empecé a percibir que algo andaba mal, incluso cuando las evidencias estaban delante de mí, intenté creer que estaba imaginando cosas, porque era eso lo que Rodrigo me decía, que estaba paranoica, que estaba exagerando, que mis hormonas me estaban volviendo loca». Hizo una pausa, sintiendo cómo las lágrimas se formaban, pero no las contuvo. Dejó que cayeran. «Cuando descubrí que estaba embarazada», continuó, «pensé que sería el reinicio para nosotros. Rodrigo siempre dijo que quería tener hijos, así que se lo conté con tanta esperanza, con tanta alegría. Y él sonrió, me abrazó, dijo que estaba feliz, pero esa misma noche lo vi mandando mensajes a alguien. Cuando le pregunté quién era, dijo que era trabajo. Cuando insistí, se enojó. Dijo que estaba siendo controladora, desconfiada». Marina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Empecé a notar otras señales. Llegaba tarde a casa, desviaba llamadas cuando yo estaba cerca, cambió las contraseñas del celular y del ordenador. Cuando lo cuestioné, me acusó de no confiar en él. Dijo que una esposa de verdad no estaría vigilando a su marido. Me hizo sentir culpable por tener dudas legítimas». La sala estaba en silencio absoluto. Cada palabra de Marina resonaba con un peso que trascendía lo jurídico. Era la historia de tantas mujeres que habían sido silenciadas, invalidadas, hechas sentir que su percepción de la realidad no importaba. «Él empezó a controlar el dinero», reveló, y esa parte era especialmente dolorosa.
Teníamos una cuenta conjunta, pero él cambió eso. Dijo que como yo estaba embarazada y ya no estaba trabajando, sería más organizado si él se encargaba de las finanzas. Cada vez que necesitaba comprar algo tenía que pedirlo, tenía que justificarlo, y si él creía que no era necesario, simplemente decía que no. Rodrigo se movió incómodamente en el banco. El doctor Alberto garabateaba furiosamente en su bloc de notas. Mis amigos comenzaron a alejarse. Marina continuó, y solo después entendí por qué. Rodrigo les contaba que yo estaba emocionalmente inestable por el embarazo, que decía cosas sin sentido, que era mejor que me dieran espacio. Me aisló, y lo hizo parecer que era por mi propio bien. Ella miró directamente a Rodrigo ahora. Cuando finalmente descubrí lo de Jessica, cuando tuve pruebas concretas, te confronté. ¿Y sabes lo que dijiste? Que estaba teniendo un ataque, que las embarazadas se ponen emotivas y ven cosas que no existen. Me hiciste creer que estaba loca, que el problema era yo, no tú. Marina, Rodrigo comenzó a hablar, pero el juez levantó la mano silenciándolo. Usted tendrá su oportunidad de responder, señor Rodrigo. Ahora es el momento de la señora Marina. Marina asintió en agradecimiento al juez. Cuando finalmente admitió que quería el divorcio, fue 3 días antes de una consulta médica importante. El médico había detectado una pequeña complicación en el embarazo y me pidió que evitara el estrés. Rodrigo lo sabía, pero aún así eligió ese momento para decir que se iba. Dijo que ya no me amaba, que había encontrado a alguien mejor, alguien que realmente lo hacía feliz. Las lágrimas caían libremente ahora, pero Marina no se detuvo. Él se fue de casa ese día. Me dejó sola, embarazada, asustada, y al día siguiente, cuando fui a la consulta, la presión estaba altísima. Tuve que ser medicada. El médico dijo que si seguía así, podría perjudicar al bebé. Llamé a Rodrigo. Le supliqué que habláramos con calma, que pensáramos en nuestro hijo. Me colgó el teléfono. Marina se pasó la mano por el vientre, un gesto protector. En las semanas siguientes, intenté mantener la dignidad. Intenté procesarlo todo sola. Pero Jessica no me dejó. Aparecía en lugares que sabía que yo estaría. Publicaba fotos con Rodrigo en las redes sociales, siempre con subtítulos provocativos. Comentaba lo bueno que era haber encontrado finalmente a un hombre que la valoraba. Era como si no bastara con haberse llevado a mi marido. Ella necesitaba destruirme por completo. La doctora Claudia se acercó suavemente. Marina, ¿qué sentiste cuando supiste que tendrías que enfrentar a Rodrigo en esta audiencia? Miedo, Marina respondió sin dudar. Mucho miedo, porque sé lo persuasivo que es. Sé cómo consigue que la gente le crea. Él construyó una narrativa donde yo soy la villana, la mujer desequilibrada que no acepta el fin del matrimonio. Y temí que incluso aquí, incluso ante un juez, esa narrativa prevaleciera. ¿Y qué espera usted de esta audiencia?, preguntó Claudia. Marina miró al juez. Espero justicia, no quiero venganza, no quiero perjudicar a Rodrigo. Solo quiero que mi hijo crezca en un ambiente seguro, lejos de manipulaciones y juegos psicológicos. Quiero que tenga la oportunidad de conocer a su padre, pero no quiero que sea usado como pieza de negociación o como forma de seguir controlándome. Hizo una pausa y entonces dijo algo que sorprendió a todos. Y quiero que otras mujeres que estén pasando por lo mismo sepan que no están locas, que cuando sienten que algo está mal, probablemente lo está, que sus emociones son válidas, que merecen respeto. El juez escribía rápidamente. La doctora Claudia sonrió discretamente, orgullosa, y Marina, exhausta pero aliviada, sintió como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. «Gracias, señora Marina», dijo el juez. «Doctor Alberto, ¿le gustaría hacer preguntas a la testigo?» El abogado de Rodrigo se levantó. «Señora Marina, ¿no cree que puede estar de hecho exagerando algunos acontecimientos debido al estado emocional en que se encuentra?» Antes de que Marina pudiera responder, la doctora Claudia intervino. «Objeción, Excelencia. La pregunta es ofensiva y repite exactamente el patrón de invalidación emocional que mi cliente describió. Sostenida»,
dijo el juez mirando severamente al doctor Alberto. Reformule su pregunta o pase a la siguiente. El doctor Alberto dudó, percibiendo que cualquier intento de descalificar a Marina ahora sería contraproducente. Sin más preguntas, Excelencia. Marina volvió a su lugar y por primera vez desde que había entrado en aquella sala, se sintió fuerte. Frágil aún, herida aún, pero fuerte. El juez hojeó algunos documentos más. Entonces levantó los ojos y dijo algo que hizo que el corazón de todos se acelerara. Antes de proseguir, debo informar que recibí esta mañana un informe adicional que considero relevante para este caso. Un informe que cambia considerablemente mi comprensión de la situación. La sala entera contuvo la respiración. Rodrigo palideció. Jessica le agarró el brazo. Y Marina, sin saber exactamente lo que vendría, sintió una mezcla de esperanza y terror. El juez abrió un sobre sellado sobre su mesa y comenzó a leer. El silencio en la sala era tan denso que se podía oír el sonido de las hojas de papel siendo volteadas por el juez. El doctor Enrique Tavares leía con expresión cada vez más grave. Sus labios se apretaban en una línea fina. Sus ojos, detrás de las gafas, mostraban una mezcla de indignación y tristeza. Había visto muchas cosas en casi 3 décadas de magistratura, pero algunas situaciones aún conseguían impactarlo. Finalmente, levantó la mirada. Recorrió la sala con los ojos, posándolos brevemente en cada persona presente. Cuando habló, su voz tenía un peso que hizo que todos se enderezaran. Este informe, comenzó, levantando el documento, fue elaborado por una agencia de investigación privada contratada por la familia de la señora Marina. Normalmente, yo sería escéptico respecto a las investigaciones privadas, pues muchas veces carecen de rigor. Sin embargo, este informe ha sido meticulosamente documentado y corroborado por pruebas materiales que verifiqué personalmente. Rodrigo intentó mantener la compostura, pero sus manos apretaban los brazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Jessica había perdido completamente el color del rostro. De acuerdo con este informe, el juez continuó, el señor Rodrigo Almeida no solo inició una relación extramatrimonial mientras su esposa estaba embarazada, sino que también instruyó a empleados de su empresa a proporcionar coartadas falsas si se les preguntaba sobre su paradero en determinadas fechas. 3 empleados confirmaron, en declaraciones grabadas, que fueron orientados a mentir. Un murmullo recorrió la sala. El doctor Alberto se levantó inmediatamente. Excelencia, debo cuestionar la legalidad y admisibilidad de estas declaraciones. Mi cliente no fue informado sobre esta investigación. No hay nada ilegal en ello, doctor Alberto, respondió el juez secamente. Los empleados prestaron declaraciones voluntariamente. Nadie fue coaccionado. Y en cuanto a que el señor Rodrigo no fuera informado, él tampoco informó a su esposa sobre muchas cosas, ¿verdad? El abogado se sentó, claramente sin respuesta adecuada. El juez volvió al informe. Pero lo que más me preocupa no son solo las mentiras sobre la relación. Lo que me preocupa profundamente son las conversaciones grabadas entre el señor Rodrigo y la señorita Jessica sobre estrategias específicas para desestabilizar emocionalmente a la señora Marina. Marina sintió su corazón acelerarse. Ella no sabía que su madre había contratado investigadores. Doña Lucía, siempre tan protectora, siempre tan determinada a defender a su hija. Marina sintió una ola de gratitud invadir su pecho. Tengo aquí. El juez tomó un pequeño dispositivo. Grabaciones de audio obtenidas legalmente de conversaciones que ocurridas en espacios públicos. Voy a reproducir una de ellas. Conectó el dispositivo a un altavoz. El sonido llenó la sala. Era la voz de Rodrigo, inconfundible. Necesitamos hacer que ella parezca inestable. Si se descontrola en público, mejor aún. Tenemos que documentarlo todo. Ayudará en el proceso de guarda. Y entonces la voz de Jessica, igualmente clara. Yo puedo provocarla. Sé exactamente qué decir para sacarla de quicio. Mujer embarazada es emotiva. Cualquier cosa la hace llorar. Si tiene una crisis delante de testigos, podemos usar eso.
Exacto, la voz de Rodrigo asintió. Y cuando nazca el bebé pediremos guarda compartida. Ella me necesitará económicamente. Puedo usar eso para mantener el control. Si no coopera, le cortamos la pensión. Decimos que el dinero es para el niño, no para que ella se costee su vida. La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto. Marina tenía lágrimas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran de validación. Todo lo que ella había sentido, todo lo que había sospechado estaba allí, expuesto, confirmado. Rodrigo estaba lívido. Se levantó bruscamente. Esto es una trampa. Esas grabaciones fueron sacadas de contexto. Siéntese, señor Rodrigo, ordenó el juez, su voz resonando por la sala. O saldrá de aquí escoltado. Elija. Rodrigo dudó, pero la mirada inquebrantable del doctor Enrique lo hizo reconsiderar. Se sentó, pero estaba visiblemente temblando de rabia y miedo. Hay más, el juez continuó implacable. Conversaciones en las que usted discute con la señorita Jessica cómo podría manipular la narrativa pública para hacer parecer que la señora Marina es una esposa vengativa y amargada. Mensajes en los que la señorita Jessica sugiere difundir rumores sobre la salud mental de la señora Marina en círculos sociales. Y, lo más grave de todo, discusiones sobre cómo podrían usar al niño como herramienta de control emocional y financiero. El juez se quitó las gafas y limpió los lentes, un gesto que parecía más un intento de procesar la decepción que sentía por la naturaleza humana que una necesidad real. Se volvió a poner las gafas y miró a Rodrigo y Jessica con severidad. «Ustedes dos», dijo, su voz baja pero cargada de autoridad, planearon sistemáticamente destruir la salud mental de una mujer embarazada. No por necesidad, no por defensa, sino por conveniencia, para facilitar sus objetivos personales. Jessica intentó hablar. «Excelencia, yo nunca quise perjudicar a nadie, yo solo...» «¿Usted solo qué?», el juez la interrumpió. «Solo ayudó a elaborar estrategias para traumatizar a una gestante. Solo provocó a una mujer en situación de vulnerabilidad. Solo exhibió símbolos de su relación ilícita como si fueran trofeos». Jessica abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Las lágrimas comenzaron a caer, pero eran lágrimas de quien fue atrapado, no de quien se arrepiente. El juez volvió su atención a Rodrigo. «Y usted, señor Rodrigo, empresario respetado, miembro de instituciones de caridad, conocido en la sociedad como hombre íntegro. Pero aquí, en 1900, estas evidencias veo a un manipulador calculador. Veo a alguien que usó su posición de poder para controlar y subyugar a la mujer con quien compartió 15 años de vida». Rodrigo intentó recuperar algo de dignidad. «Excelencia, mi vida personal fue difícil. El matrimonio estaba mal. Yo solo quería seguir adelante». «Seguir adelante», repitió el juez, «no incluye destruir a quien queda atrás. Usted tenía todo el derecho de pedir el divorcio, todo el derecho de rehacer su vida, pero no tenía el derecho de hacerlo a expensas de la salud emocional y física de la madre de su hijo. No tenía el derecho de orquestar una campaña de difamación y manipulación psicológica». Marina estaba escuchando todo como si estuviera en un sueño donde por primera vez alguien veía la verdad, alguien entendía, alguien creía en ella. La doctora Claudia puso la mano sobre el hombro de Marina, un gesto de solidaridad y apoyo. Marina la miró con inmensa gratitud. El juez organizó los papeles sobre su mesa. «Voy a determinar un receso de 30 minutos. Cuando regresemos, daré mi decisión sobre la guarda temporal y las medidas de protección necesarias. Doctor Alberto, sugiero que hable con su cliente sobre la seriedad de la situación. Doctora Claudia, usted y su cliente pueden esperar en la sala reservada». Golpeó el mazo, cerrando temporalmente la audiencia. La gente comenzó a levantarse, conversaciones bajas llenando el espacio. Marina se levantó, amparada por la doctora Claudia. Sus piernas estaban débiles, su cuerpo exhausto, pero su alma se sentía más ligera de lo que había estado en meses. Miró hacia atrás una última vez. Vio a Rodrigo con la cabeza entre las manos.
Vio a Jessica limpiándose lágrimas de rabia y humillación. Vio el castillo de mentiras que construyeron desmoronándose a su alrededor. Y por primera vez, Marina se permitió creer que quizás, solo quizás, todo iba a estar bien. Los 30 minutos de receso parecieron tanto una eternidad como un parpadeo. Marina pasó ese tiempo en una pequeña sala reservada, acompañada de la doctora Claudia y de su madre, doña Lucía, que había llegado durante el intermedio. La mujer de 60 años abrazó a su hija con fuerza, murmurando palabras de aliento y amor. Fue ella quien contrató a los investigadores, sin decir nada a Marina, temiendo darle falsas esperanzas. Pero las esperanzas no eran falsas, eran reales, documentadas, irrefutables. Marina lloró en los brazos de su madre, no de dolor sino de alivio, de reconocimiento, de gratitud por no estar sola en esa batalla. «Eres fuerte, mi hija», susurró doña Lucía. «Siempre lo has sido, y tu bebé crecerá viendo esa fuerza, aprenderá de ella». Cuando el oficial de justicia vino a avisarlas que el juez estaba regresando, Marina se levantó, se alisó la blusa, respiró hondo y caminó de vuelta a la sala de audiencias. La doctora Claudia iba a su lado, y doña Lucía un paso atrás, como una guardiana silenciosa. La sala estaba más llena que antes. La noticia de las revelaciones se había extendido por los pasillos del juzgado, y más curiosos se habían unido a los ya presentes. Todos querían ver el desenlace. Todos querían saber cuál sería la decisión del juez. Rodrigo estaba sentado en el mismo lugar, pero parecía haber envejecido años en esos 30 minutos. Su semblante estaba pétreo, los hombros caídos. El doctor Alberto conversaba con él en murmullos urgentes, intentando preparar alguna defensa de última hora. Jessica ya no estaba a su lado. Se había movido a un banco más atrás como si intentara distanciarse físicamente de la situación. Sus ojos estaban rojos e hinchados. El juez entró y todos se levantaron. El doctor Enrique Tavares llevaba consigo no solo los documentos del caso, sino también el peso de una decisión que sabía que cambiaría vidas. Se sentó, acomodó los papeles delante de sí y tras un momento de silencio comenzó a hablar. «Esta audiencia me trajo revelaciones profundamente perturbadoras», comenzó, su voz resonando por la sala silenciosa. «Vine aquí esperando juzgar un caso de divorcio relativamente común. Salgo de aquí habiendo presenciado uno de los ejemplos más claros de abuso emocional y manipulación psicológica que he encontrado en mi carrera». Hizo una pausa dejando que las palabras calaran hondo. «El matrimonio es una institución que, cuando termina, debe ser disuelta con respeto y dignidad, especialmente cuando hay un niño involucrado. Lo que vi aquí no fue respeto, no fue dignidad, fue un intento calculado de destruir a una persona para beneficio propio». Rodrigo mantenía los ojos fijos en la mesa frente a él. Jessica se mordía el labio inferior, intentando contener nuevas lágrimas. Basado en las evidencias presentadas, en las declaraciones prestadas y en las investigaciones realizadas, tomo las siguientes decisiones. El juez tomó una hoja de papel y comenzó a leer formalmente. Primero, la guarda temporal del menor que está por nacer es concedida íntegramente a la madre, señora Marina Santos Almeida. El padre, señor Rodrigo Enrique Almeida, tendrá derecho solo a visitas supervisadas. Un murmullo recorrió la sala. El doctor Alberto se levantó. «Excelencia, las visitas supervisadas son una medida extrema. Mi cliente no representa peligro físico para el niño». «No dije que representa peligro físico, doctor Alberto», replicó el juez. «Dije que representa riesgo emocional y psicológico. Las evidencias mostraron que el señor Rodrigo está dispuesto a usar al niño como herramienta de manipulación, hasta que él demuestre a través de acompañamiento psicológico adecuado que comprende la gravedad de sus acciones y está comprometido en ser un padre presente de forma sana. Las visitas permanecerán supervisadas». El doctor Alberto se sentó, derrotado. El juez continuó. «Segundo, determino que se establezca una medida protectora impidiendo a la señorita Jessica Moreira acercarse a la señora Marina Santos Almeida
o establecer cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con ella o con el niño después del nacimiento. Cualquier violación de esta orden resultará en consecuencias legales severas. Jessica soltó un sollozo ahogado. La mujer que había entrado en la sala, como si fuera dueña del mundo, ahora estaba siendo legalmente prohibida de acercarse a quien tanto intentó humillar. Tercero, el juez prosiguió. La pensión alimenticia será fijada en 25% de los ingresos brutos del señor Rodrigo, a ser depositada directamente en cuenta bancaria de titularidad exclusiva de la señora Marina, destinada al sustento del niño. Además, el señor Rodrigo asumirá el 50% de todos los gastos médicos, educativos y de salud extraordinarios relacionados con el menor. Estos valores no podrán ser usados como forma de negociación o control emocional. Cualquier intento en ese sentido será considerado incumplimiento de orden judicial. Marina sentía las lágrimas correr libremente. Eran tantas emociones al mismo tiempo: alivio, gratitud, justicia, validación. La doctora Claudia apretó su mano discretamente. Doña Lucía, sentada justo detrás, puso la mano en el hombro de su hija. Cuarto, el juez no había terminado. Determino que el señor Rodrigo inicie inmediatamente acompañamiento psicológico con profesional especializado en cuestiones de parentalidad y relaciones abusivas. Deberá presentar informes trimestrales de este acompañamiento a este juzgado. Solo después de 6 meses de tratamiento comprobado y con evaluación favorable del profesional, podrá haber reevaluación del régimen de visitas. Rodrigo finalmente levantó los ojos. Había en ellos una mezcla de rabia, humillación y algo que podría ser interpretado como miedo. El control que siempre tuvo, la posición de poder que siempre ocupó, todo se estaba desmoronando delante de sus ojos. Quinto, el juez concluyó. En cuanto al reparto de bienes, determino que se realice de forma equitativa, respetando los derechos de la señora Marina adquiridos durante los 15 años de unión. Sin embargo, la residencia donde la pareja vivía quedará temporalmente bajo posesión de la señora Marina hasta que el niño cumpla 1 año de vida, garantizando estabilidad y confort en este periodo crucial. Después de ese plazo, la cuestión de la residencia será reevaluada. Miró directamente a Rodrigo. Señor Rodrigo, usted construyó una reputación en la sociedad. Empresario de éxito, filántropo, hombre respetado. Pero la reputación se construye también, y principalmente, en cómo tratamos a aquellos que dependen de nosotros, aquellos que amamos, aquellos que son vulnerables. Usted falló miserablemente en ese aspecto. Tiene ahora la oportunidad de aprender, de crecer y de convertirse en el padre que su hijo merece. Sugiero que la aproveche. Volvió su mirada hacia Marina. Señora Marina, usted demostró un coraje admirable al enfrentar esta situación. Sé que los próximos meses no serán fáciles. La maternidad nunca lo es, especialmente en circunstancias como estas. Pero confío en que usted tiene la fuerza necesaria no solo para superar, sino para prosperar. Este tribunal estará siempre disponible si necesita protección adicional o ajustes en las determinaciones aquí establecidas. Marina asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Su garganta estaba apretada de emoción. El juez golpeó el mazo por última vez. Esta audiencia está cerrada. La sentencia completa estará disponible por escrito en los próximos 5 días hábiles. Buenos días a todos. Se levantó y salió por la puerta lateral. La sala explotó en conversaciones. Periodistas corrían para tomar sus notas. Abogados conversaban entre sí. Curiosos comentaban el desenlace. Marina permaneció sentada por un momento, absorbiéndolo todo. Entonces, lentamente, se levantó. La doctora Claudia la abrazó. «Lo lograste, Marina, lo lograste». Doña Lucía también se unió al abrazo, las 3 mujeres formando un círculo de fuerza y solidaridad. Cuando Marina finalmente se separó del abrazo, sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. Él la miraba de lejos. Ya no había arrogancia en esa mirada, solo derrota. Ella no sintió placer en ello.
No sintió venganza, sintió solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido y no fue, por el hombre que él podría haber sido y no fue. Pero ya no era problema de ella. Tenía un hijo en camino, tenía una vida que reconstruir, tenía una historia de dolor que se transformaría, con tiempo y curación, en una historia de superación. Y mientras caminaba fuera de aquella sala, amparada por su madre y su abogada, Marina sintió por primera vez en meses que estaba siguiendo el camino correcto. 3 meses pasaron desde aquella mañana en el Palacio de Justicia. Octubre trajo consigo la primavera española y con ella la renovación que Marina tanto necesitaba. El apartamento donde ahora vivía, un espacio más pequeño pero acogedor en el barrio de Chamberí, estaba bañado por la luz suave de la tarde. Por la ventana podía ver los árboles floreciendo en las calles, trayendo colores vibrantes para contrastar con el gris del asfalto. En la cuna junto al sillón donde Marina se sentaba, dormía Miguel. 3 semanas de vida, ojos oscuros como los de ella, puños minúsculos cerrados incluso durante el sueño. Había llegado al mundo en una tranquila mañana de septiembre, sano y fuerte, demostrando que a pesar de toda la turbulencia emocional de la gestación, el amor de una madre había sido suficiente para protegerlo. Marina observaba a su hijo dormir y aún se maravillaba con la perfección de aquel ser pequeñito. Cada respiración, cada movimiento, cada sonido que hacía era un milagro. Y era todo suyo para proteger, para amar, para guiar. La vida después de la audiencia no había sido fácil. Los primeros días estuvieron repletos de ajustes. Doña Lucía se había mudado temporalmente al apartamento, ayudando a su hija con los preparativos para la llegada del bebé. Juntas transformaron el pequeño segundo dormitorio en una acogedora habitación infantil. Paredes pintadas de azul claro, móviles coloridos colgando del techo, estanterías con libros infantiles que Marina ya comenzaba a leerle a Miguel todas las noches. Rodrigo cumplía rigurosamente las determinaciones judiciales. La pensión era depositada el día exacto, sin retrasos. Acudía a las sesiones de terapia y, de acuerdo con los informes que llegaban al juzgado, estaba genuinamente intentando comprender sus errores. Aún no había tenido contacto con Miguel. Las visitas supervisadas se iniciarían solo cuando el bebé cumpliera 2 meses, conforme a la orientación médica. Marina no sabía cómo se sentía al respecto. Había días en que sentía rabia, días en que sentía pena, y días en que simplemente no sentía nada más que indiferencia. De Jessica, Marina no había vuelto a saber nada. Se enteró por conocidos en común que ella había dejado Madrid. Algunos decían que se había ido a Barcelona, otros que había regresado a su pueblo natal en el interior. Marina no buscó confirmación, ya no importaba. La medida protectora continuaba en vigor, y si Jessica fuera mínimamente sensata, mantendría distancia. Lo que más sorprendió a Marina en los últimos meses fue la red de apoyo que se formó a su alrededor. Mujeres que habían leído sobre su caso en los periódicos la buscaron, compartieron sus propias historias de manipulación, de gaslighting, de abusos emocionales. Marina percibió que no estaba sola. Había cientos, quizás miles de mujeres que pasaban o habían pasado por situaciones similares. Y muchas de ellas aún estaban atrapadas en ese ciclo, incapaces de salir, creyendo que merecían el trato que recibían. Fue así como nació la idea. Marina creó un grupo de apoyo online, moderado por ella y por 2 psicólogas voluntarias. El grupo creció rápidamente. Mujeres compartían sus dolores, sus dudas, sus pequeñas victorias. Marina contribuía con su propia experiencia, mostrando que era posible salir, que era posible reconstruir, que era posible ser feliz nuevamente. «Estás marcando la diferencia», le había dicho la doctora Claudia en una visita reciente. La abogada se había convertido en más que una representante legal. Se había convertido en amiga. Cada mujer que ayudas a encontrar su voz es una victoria contra todo lo que intentaron hacer contigo. Marina sonrió al recordar esas palabras. Había descubierto un propósito.
Su dolor no sería en vano, sería transformado en fuerza, en esperanza para otras. Miguel se movió en la cuna, haciendo un pequeño sonido. Marina se levantó y fue hasta él, pasando la mano suavemente sobre su fino cabello. Él se calmó inmediatamente, volviendo al sueño profundo. Ella susurró bajito, como hacía todas las noches. Crecerás sabiendo que eres amado incondicionalmente. Crecerás viendo que las mujeres son fuertes, que merecen respeto, que no deben aceptar menos de lo que merecen. Y si un día te conviertes en un hombre, tratarás a las personas con la dignidad que todos merecen, porque yo te enseñaré eso, día tras día hasta que esté arraigado en quién eres. Un toque suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era doña Lucía cargando una bandeja con té y galletas. «¿Cómo está mi nieto?», preguntó la mujer mayor, depositando la bandeja sobre la mesita de centro y caminando hasta la cuna. «Durmiendo como un ángel», respondió Marina con una sonrisa. «Igual que tú cuando eras bebé», dijo doña Lucía con ternura. «Siempre tan tranquila, tan serena». Ella tomó la mano de su hija. «Estoy muy orgullosa de ti, Marina, de lo que te has convertido, de cómo enfrentaste todo esto». «No lo habría logrado sin ti, mamá», Marina respondió apretando la mano de vuelta. «Lo habrías logrado», afirmó doña Lucía con convicción, «porque la fuerza siempre estuvo dentro de ti. Yo solo te ayudé a encontrarla». Se sentaron juntas en el sofá, bebiendo el té mientras conversaban sobre planes futuros. Marina estaba considerando volver a trabajar en algunos meses. Había sido profesora de literatura antes de casarse con Rodrigo y echaba de menos el aula, el contacto con los alumnos, la posibilidad de inspirar mentes jóvenes. «¿Y Rodrigo?», preguntó doña Lucía cautelosamente. «¿Has pensado en cómo será cuando empiecen las visitas?». Marina suspiró. «Pienso en eso todos los días. Tengo miedo, no voy a mentir. Miedo de que intente manipular a Miguel como intentó manipularme a mí. Pero el juez fue sabio al exigir las visitas supervisadas. Y estaré atenta, siempre. Miguel te tiene a ti como madre», dijo doña Lucía. «Eso ya es más que suficiente para protegerlo». Las semanas siguientes trajeron una rutina que Marina aprendió a abrazar. Despertar con los llantos de Miguel de madrugada, alimentarlo, calmarlo, verlo dormirse de nuevo. Los días estaban llenos de cuidados, de descubrimientos, de pequeñas alegrías. La primera sonrisa de Miguel, aunque probablemente involuntaria, llenó el corazón de Marina de una felicidad que ella no sabía que era posible sentir. Y en una tarde soleada de octubre, cuando Marina estaba en el parque cerca de casa, caminando con Miguel en el carrito, algo inesperado sucedió. Vio a Rodrigo. Él estaba sentado en un banco, claramente esperando. Cuando sus ojos se encontraron, Marina sintió el impulso de darse la vuelta e irse, pero algo la hizo detenerse. Quizás curiosidad, quizás la necesidad de cerrar ese capítulo definitivamente. Rodrigo se levantó y caminó lentamente hacia ella. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Marina», dijo, su voz baja, «¿puedo hablar contigo? Solo un minuto». Marina dudó, pero asintió afirmativamente. «Sé que no tengo derecho a pedir tu tiempo», Rodrigo comenzó. Y había algo diferente en él. La arrogancia había desaparecido. «Pero necesitaba decir que lo siento mucho, profundamente, por lo que hice, por lo que dejé de hacer, por todas las formas en que te lastimé». Marina no dijo nada, solo esperó. «La terapia ha sido difícil», continuó, «porque estoy teniendo que enfrentar cosas sobre mí mismo que siempre evité. Estoy teniendo que admitir que fui cruel, manipulador, abusivo. Esas palabras son difíciles de decir, pero son verdaderas». «¿Por qué me dices esto?», preguntó Marina, su voz neutra. «Porque mereces escucharlo, y porque cuando finalmente tenga la oportunidad de conocer a mi hijo, quiero ser la mejor versión de mí mismo, no la versión que existía hace 3 meses. No sé si algún día me perdonarás. No sé si merezco perdón, pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar». Marina lo miró por un largo momento. Vio a un hombre roto, intentando reconstruirse. No sintió placer en ello,
pero tampoco sintió pena. «El perdón es algo que tendrás que conquistar, Rodrigo», dijo finalmente. «No de mí, de ti mismo y de Miguel, cuando sea lo suficientemente mayor para entender todo. Lo que puedo decir es que espero, sinceramente, que consigas ser el padre que él merece». Rodrigo asintió tragando saliva. «Gracias, por todo, por tener fuerza cuando yo solo traje debilidad». Se alejó entonces, caminando de vuelta por el parque. Marina se quedó observando hasta que él desapareció entre los árboles. Entonces miró a Miguel, que dormía tranquilamente en el carrito, ajeno al encuentro que acababa de suceder. «Vamos a casa, mi amor», susurró ella. Mientras caminaba de vuelta al apartamento, Marina reflexionó sobre todo lo que había ocurrido, sobre el dolor, sobre la lucha, sobre la victoria, sobre cómo había descubierto dentro de sí una fuerza que no sabía que poseía, sobre cómo uno de los peores momentos de su vida se había transformado en uno de los más transformadores. Y percibió algo importante. Ella ya no era la misma Marina que había entrado en aquel tribunal meses atrás. Era más fuerte, más consciente, más entera. Había perdido un matrimonio, pero había ganado a sí misma. Y eso, ella sabía, era mucho más valioso. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina haya tocado sus corazones. ¿Cuántas de nosotras ya nos hemos sentido silenciadas, invalidadas, hechas sentir que nuestro dolor no era real? La jornada de Marina nos muestra que hay fuerza incluso cuando nos sentimos más frágiles, que hay justicia incluso cuando todo parece perdido, y que siempre, siempre vale la pena luchar por nuestra dignidad y por la seguridad de aquellos que amamos. Si esta historia resonó con usted, la invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbase a nuestro canal para recibir más historias de superación, de mujeres que transformaron sus dolores en fuerza y sus luchas en victorias. Deje su me gusta y en los comentarios comparta sus reflexiones. Su historia también importa. Su voz también merece ser escuchada. Y juntas somos más fuertes. Hasta la próxima historia, cuídense mucho y recuerden siempre, ustedes merecen respeto, amor y dignidad. Siempre.